Hola, ¿cómo están? Ayer no salió bien la grabación. Ayer viernes no salió bien la grabación, hoy lo voy a hacer de vuelta. Hoy, digamos, ayer mejor dicho, teníamos que ver el inicio de El Capital, el tomo uno, el inicio. Y bueno, nada, o sea, aprovechemos que, digamos, que tenemos un ratito y lo podemos hacer. En el Capital tenemos la lógica del materialismo dialéctico. O sea, es en este espacio donde mejor está representado el materialismo dialéctico, aquella teoría del conocimiento que desarrollaron Marx y Engels, ¿no? Tiene un inicio particular. Ese inicio particular es que lo que para el sentido común o para la teoría científica estándar eh, es un mero, digamos, resultado a explicar en el materialismo dialéctico y en el Capital, es el inicio de la investigación. Como, digamos, marco, debemos decir que Marx lo que intenta explicar es el modo de producción capitalista, y al intentar explicar el modo de producción capitalista, lo que está, digamos, tratando de hallar son aquellos elementos digamos, que determinan lo específico de las relaciones sociales y en general, o sea, tanto las fuerzas sociales de producción como las relaciones sociales de producción de este modo de producción capitalista. Por lo tanto, lo que tenemos que dejar de lado es la idea de que existe algo así como un Marx profeta, un Marx que busca explicar el comunismo, porque Marx, como científico, intenta explicar lo que existe. Lo que existe es el modo de producción capitalista. Si él se va a acercar a otro modo de producción, digamos, va a ser al previo, el que existió, el modo de producción feudal, del cual surge el modo de producción capitalista. En el inicio, ¿no? Él va a empezar a describir una forma a la cual nosotros estamos súper familiarizados y estamos rodeados de ello, a tal punto que no percibimos la profundidad que tiene esta forma, que es la mercancía. La mercancía es el singular concreto más extendido del modo de producción capitalista. Uno acá en este simple espacio puede ver que yo estoy rodeado de mercancías. Que incluso al estar trabajando en la facultad yo soy una mercancía. Entonces, esta forma, digamos, que pasa por tan común, es una forma que esconde determinaciones económicas, políticas y sociales. Es decir, es más que una mera forma económica. Eh, es eso y es otra cosa, como puede explicarlo bien el materialismo dialéctico. Y al ser una unidad, digamos, compleja de elementos, le permite a Marx iniciar el análisis crítico de la realidad del modo de producción capitalista. Sabemos que crítico no es hablar mal, sino que crítico es analizar digamos, las bases, los sustentos del espacio analizado, en este caso el modo de producción capitalista. Entonces Marx lo que hace para iniciar el Capital es, digamos, describir la riqueza tal y como es en el modo de producción capitalista. La riqueza en el modo de producción capitalista tiene una forma, que es un cúmulo de mercancías. ¿Cómo sabemos que alguien es rico? Porque tiene un gran cúmulo de mercancías. O sea, esto en principio. Después de ahí inferimos que tiene mucho dinero, etcétera, etcétera. Pero lo que podemos observar, digamos, de forma directa, es esta cuestión de la mercancía. Y por la mercancía va a iniciar el análisis Marx, ¿no? Y acá uno puede tomar cualquier mercancía que nos rodee acá. O sea, buscando uno que me guste, va. Este me encanta. Esto es una mercancía. ACDC Live in River Plate, ¿no? O sea, ¿qué hay atrás de esta mercancía? ¿Qué puedo ver en principio de esta mercancía? Que es un objeto, ¿no? O sea, es algo que es exterior a mí, que yo puedo, digamos, observar, que yo puedo, digamos, observar como algo exterior a mi aparato conceptual. ¿Qué más? ¿No? Es una cosa útil.
a mí me encanta AC/DC y saben todos que soy hincha de River Plate. Entonces es como la perfección, ¿no? En tanto cosa útil vamos a tener la primera determinación, digamos, estamos yendo desde lo abstracto a lo concreto, vamos a tener la primera forma abstracta. Esto es un valor de uso. Esto, al ser útil, es un valor de uso. ¿Por qué es un valor de uso? Porque satisface necesidades humanas, ¿no? Las necesidades humanas pueden ir desde lo material hasta lo espiritual. Claramente esto está más ligado, ¿no?, a un placer, ¿no?, digamos, no tan, no específicamente material, no es comer, no es dormir, digamos, o sea, esto tiene que ver con relajarse o, digamos, disfrutar del mejor rock que hay, ¿no? Y en el mejor lugar del universo. Entonces, cualquier mercancía satisface necesidades humanas. O sea, si no, no es una mercancía. Esas mercancías, ¿no? Esas necesidades pueden ser desde lo material hasta lo espiritual. Puede ser comprar una Biblia. Y comprar una Biblia tiene una satisfacción espiritual. O puede ser tomar una cerveza, ¿no? O sea, te vuelta y sí, tomar una cerveza, ¿no? Que tiene que ver con, en principio, el líquido, pero normalmente está ligado a lo social, porque si uno quisiera satisfacer su sed, mejor es el agua probablemente que la cerveza, ¿no? Entonces hay aspectos cuantitativos y hay aspectos cualitativos, ¿no? Acá, cuando uno observa esta lata, ¿no?, tiene una medida. Esta no me acuerdo exactamente cuánto era en modo exacto. Bueno, tiene una medida, está tapada por la etiqueta de la medida. Pero bueno, esta medida, ¿no?, es una medida fijada por una convención social. Lo mismo que si hablamos del peso, digamos, de 1 kilo, ¿no? Esto está basado en litros, ¿no? Entonces, esto es una convención social que lo determina. De acuerdo a las condiciones cualitativas y, digamos, del cuerpo de la mercancía. No se va a medir el líquido de la misma forma que lo sólido, ¿no? Entonces, cada mercancía tiene aspectos cualitativos, propiedades, ¿no?, y cuantitativos, cantidades. Además, podemos decir que el valor de uso es el contenido material de la riqueza más allá de cualquier modo de producción. O sea, en el esclavismo, en el feudalismo o en el capitalismo, o si llegara a ver en el comunismo, ¿no? Es decir, más allá del modo de producción que estemos históricamente ubicados, el valor de uso es, digamos, el contenido material de la riqueza. Ahora, además, la mercancía presenta otro aspecto, ¿no? En la mercancía hay una relación cuantitativa, es decir, es un más o un menos frente a otras mercancías. Si uno, digamos, abstrae el dinero y utiliza la figura del trueque, uno en el trueque, digamos, intercambia determinadas cosas, ¿no? Y uno es un más y un menos esas cosas, ¿no? Eso se expresa en el valor de cambio, ¿no?, que es una figura diferente al valor de uso. El valor de cambio es contingente, es histórico, quiere decir. O sea, si es contingente es porque es histórico, varía, se modifica. Ustedes saben que las cosas modifican sus precios, ¿no? Y la forma de expresión, Marx utiliza una medida propia de su época, es un cuarter de trigo igual, y él hace creo que 3 o 4, no me acuerdo exactamente, pero vamos a simplificarlo, X kilos de oro. Es decir, un cuarter de trigo igual X kilos de oro. ¿Qué ocurre acá? Digamos, ¿qué incógnita nos debe, digamos, desarrollar esta igualación, ¿no? O sea, algo que hacemos todos los días probablemente no nos llame la atención, pero en términos analíticos sí nos debería llamar la atención, porque hay algo que iguala al oro con el trigo, siendo que el oro cualitativamente es diferente al trigo y siendo que el oro es cuantitativamente diferente al trigo. Entonces,
no está ni en las propiedades cuantitativas ni en las propiedades cualitativas la capacidad del oro de igualarse al trigo. Entonces, no puede ser una propiedad natural lo que iguale a una mercancía con la otra mercancía, ¿no? En ese aspecto son diferentes a nivel cuantitativo y son diferentes a nivel cualitativo. Entonces, si uno empieza a pensarlo, en realidad tiene que haber una tercera cosa que los iguale, es decir, a un tercero frente al cual el trigo y el oro se puedan comparar, ¿no? Que no es ni el trigo ni el oro, porque son el primero y el segundo. O sea, esta tercera cosa es que tanto el trigo como el oro son producto de ¿qué? Del trabajo humano. Es decir, llegan a nosotros, como todas las mercancías que me rodean, producto del trabajo humano. El trabajo humano, contenido en el cuerpo de una mercancía, ¿no? Es lo que determina la segunda determinación, el valor de una mercancía, ¿no? Es decir, determina el valor que contiene una mercancía. Entonces, uno podría decir, pero a ver, si yo soy vago o trabajo mal, entonces soy muy ineficiente y tengo que trabajar mucho para producir una mercancía, al desgastar más, digamos, el cuerpo humano y vertir en esa mercancía más trabajo, habría más valor, lo cual se contradice con toda la experiencia cotidiana. O sea, entonces, efectivamente, ese razonamiento está bien. Lo que pasa que Marx a esto le agrega una dimensión que explica por qué está diciendo lo que está diciendo, ¿no? Este gasto de fuerza de trabajo humano se debe producir según una media social, ¿no? Es decir, no se puede, exceder a la media social. La media social, por supuesto, que es histórica y es dinámica. O sea, yo estoy hablando estoy grabando por medio de un celular, y esto era, cuando yo era chico, era tecnología de ciencia ficción. O sea, que haya una red social donde gente que no me conoce, además de mis alumnos, probablemente estén viendo esto, ¿no? Este tipo de cuestiones en una época hubieran sido imposibles, ¿no? O hubieran sido muy caras. Actualmente no son cuestiones que estén por afuera del alcance de un profesor universitario. Entonces, la media social, el tiempo, esto es una forma abstracta, es decir, el tiempo, la media social se llama el tiempo socialmente necesario para producir y reproducir la mercancía en cuestión. O sea, es el tiempo socialmente necesario, no el tiempo en términos subjetivos, o sea, no lo que uno tarde en hacerlo, sino hay una objetividad que está por afuera de nosotros, ¿no? Que marcan una media social de ese tiempo en el cual el trabajo ha sido, realizado según las destrezas, según el desarrollo de la ciencia, según ¿cómo se llama? La escala y la magnitud, la escala y la eficiencia de los medios de producción, según las aplicaciones tecnológicas, según las destrezas medias de los trabajadores. Entonces, el tiempo socialmente necesario para producir y reproducir las mercancías varía históricamente. Todos sabemos que un teléfono de hace 10 años era mucho más ineficiente que ahora. Un teléfono de baja calidad, de gama de media para abajo, tiene muchas más funciones que un teléfono de hace 10 años de alta gama, ¿no? Y un teléfono de alta gama hace mucho tiempo era, en términos de valor, mucho más alto, ¿no? Que un teléfono de gama media o baja actualmente. Por lo tanto, el tiempo socialmente necesario es histórico, ¿no? Varía en relación a algo que habíamos visto en la clase pasada, que son las fuerzas sociales de producción, es decir, las relaciones entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Y esta relación está determinada por algunas cosas que anticipé recién y las vuelvo a reiterar. Una son las condiciones naturales. Si ustedes tienen X cantidad de capital para invertir en la producción de soja
en un campo en Capitán Sarmiento o en un espacio, digamos, de la provincia de Buenos Aires, donde la tierra es muy rica, ¿no? Va a producir, digamos, va a haber más producción que si uno lo invierte en una zona más árida, digamos, con digamos, menor riqueza natural. Es decir, las condiciones naturales son parte de esta historia porque todo valor de uso tiene como dos polos. Uno es la madre, la naturaleza, y el otro es el padre, el trabajo humano. O sea, entonces sin naturaleza no podríamos hacer nada. O sea, ¿se entiende? Después está el nivel de la destreza de los trabajadores. Cuando en Argentina, digamos, el Estado empezó digamos, a desarrollar la industria automotriz, después de varios intentos, de un intento no muy bien digamos, resuelto, como fue la creación de IAME, se buscó asociarse con capitales extranjeros. Y se consiguió a un empresario que se llamaba Henry Kaiser. Ese empresario lo primero que hizo fue venir a la Argentina y observar qué tipos de trabajadores tenía la Argentina. Y él dijo que, o sea, él afirmó que los trabajadores argentinos, él fue a IAME, IAME había sido antes una fábrica de aviones, seguía siendo una fábrica de aviones, pero había ampliado sus actividades y tenía 20 años desarrollando trabajadores, ¿no?, de alta subjetividad productiva, porque producir aviones es algo claramente muy complejo. Lo que notó es que debido a digamos, esta experiencia histórica de IAME y que las máquinas que había en Argentina no eran las más apropiadas para trabajar, o sea, eran escasamente productivas, se llaman máquinas universales, ¿no?, que pueden cambiar en diferentes tareas, el trabajador argentino era mucho más preparado que el trabajador de Detroit, ¿no? Es decir, podía ser rotado en diferentes tareas cuando un trabajador en Detroit no podía hacerlo. Es decir, el trabajador típico fordista su destreza era muy por abajo de un trabajador de estas categorías. Y es ahí donde él, digamos, observa que hay una posibilidad de establecer una fábrica. Esa fábrica va a ser Santa Isabel, en Córdoba, y va a ser la primera fábrica de Latinoamérica de autos integrados, es decir, de autos totalmente producidos en un ámbito nacional. Después están las aplicaciones tecnológicas. Recién les decía, no es lo mismo tener máquinas universales que tener máquinas transfer. Las máquinas transfer se dedican a una sola tarea, por lo tanto, haciendo esa tarea son más productivas que las máquinas universales, que hay que calibrarlas, hay que moverlas. O sea, esto tiene que ver también con, digamos, por ejemplo, Toyota introduciendo la computación al momento de vender autos, ¿no?, en el mercado de Estados Unidos, que permitía al consumidor elegir qué auto quería hasta en el más mínimo detalle, ¿no? Cosa que en el Fordismo era muy difícil. Había una gama que se ofrecía, digamos, desde la fábrica, y acá era el consumidor demandando un auto de tal pintura, de tal motor, de tales cubiertas, de tales tapizados, etcétera, etcétera, que se producía en Japón y después tenía que estar en muy poco tiempo en Estados Unidos. Entonces todo eso es una aplicaciones tecnológicas digamos, bastante innovadoras y que pusieron en jaque a las tres grandes de Detroit, a Ford, General Motors y Chrysler. Después está el desarrollo de las ciencias, obviamente. No, todo esto sin ciencia no tendría sentido. Y después está algo que los liberales suelen no observar. Y mucha gente, digamos, adscribiendo las ideas neoliberales sin saberlo, también lo dicen. O sea, normalmente esta gente dice, a ver, el problema de Argentina es que los costos laborales son muy altos. ¿Y qué eligen? El caso de China. Digamos, dicen, no, miren en la China los costos laborales son muy bajos. El problema, para diferenciar Argentina de China, es otro. O sea, es la escala y la eficiencia de los medios de producción que hay en China y la escala y la eficiencia de los medios de producción que hay en Argentina. O sea, no hay punto de comparación. ¿Se entiende? Es ahí donde está la productividad. Es ahí donde está el núcleo. Para volver al ejemplo de Kaiser en Estados Unidos, su fábrica se fundió porque su escala y su eficiencia era mucho más baja que la de General Motors, la de Ford o la de Chrysler. Entonces, primero hizo un intento en Canadá, después vino a la Argentina y también estuvo en Brasil. Y en Brasil y en Argentina
esa fábrica que no servía, que era chatarra en Estados Unidos, básicamente no servía para nada, eran fábricas de punta. ¿Por qué? Porque la escala y la eficiencia de los medios de producción en Argentina y en Brasil eran muy diferentes a el centro del mundo como es Estados Unidos, o era Estados Unidos en aquel momento. Ahora, que las mercancías sean producto del trabajo humano y en ese producto adquieran valor, en esa acción de ser, digamos, en ese acto de convertirse en algo producido por el ser humano, no implica, no supone, ¿no?, que eso lo transforme necesariamente en una mercancía, ¿no? Para eso tiene que existir otro aspecto. Recién hablábamos de las fuerzas sociales de producción. Tiene que existir otro aspecto que son las relaciones sociales de producción. Es decir, las relaciones entre los hombres, ¿no? Eso supone que a nivel histórico se tuvieron que haber extendido los mercados como una forma de organización social, ¿no?, que nos traspasa en todos los ámbitos de la vida. O sea, si ustedes lo piensan bien, o sea, todo lo que estamos haciendo está mercantilizado. O sea, si ustedes entran a YouTube, YouTube les va a subir una propaganda, ¿no? Digamos, todo lo que me rodea acá está mercantilizado, todo lo que los rodea a ustedes está mercantilizado. O sea, y de hecho es la utopía neoliberal, que todo esté digamos, sea mercantil, la educación, la salud, ¿no?, hasta el ocio, ¿no? O sea, no hay espacio en esta sociedad donde los mercados no se hayan introducido, ¿no? Entonces, esto no ocurría ni en la Edad Media, ni en la Edad Antigua. O sea, por ejemplo, para trasladar una mercancía desde, digamos, desde Jerusalén hasta España, en el Imperio Romano, había que pasar por 11 aduanas. O sea, digamos, había mucha prevención contra los mercados. Los mercados siempre fueron lugares más bien secundarios de la organización social, y hasta eran espacios, digamos, que se los mantenía en la marginalidad, ¿no? O tenían otra lógica, como era la ágora, digamos, de la polis. O sea, tal y cual lo tenemos actualmente es producto de la modernidad y es una anomalía. De esto hemos hablado en anteriores clases. Y además tiene que existir figuras sociales, porque todo esto sin sujetos que sean los protagonistas no tiene sentido. O sea, las estructuras por sí mismos no existen. O sea, las relaciones sociales por sí mismos, digamos, así en abstracto no existen, sino que nosotros estamos, somos los protagonistas de esas relaciones sociales, ¿no? Esto no significa que hagamos lo que querramos, ni mucho menos. O sea, pero bueno, tiene que haber figuras sociales. Una figura social es obviamente, ¿quién? El capitalista o el burgués, ¿no?, que es lo mismo. El capitalista se diferencia de otras figuras que, digamos, a ver, en principio, ¿qué tiene el capitalista? ¿Cómo sabemos que Tony Stark es Tony Stark, ¿no? Que es la figura típica de Marvel de, digamos, del capitalista. O que Bruce Wayne es un empresario en términos comunes, ¿no?, de sentido común. En principio, porque tiene muchas mercancías. O sea, todos los juguetes que tienen, o sea, para ser héroes, ¿no? Y ahí uno infiere que tiene algo, que es el atributo de todo capitalista, que es el dinero. Ahora, existieron otras figuras sociales en la antigüedad, que incluso puede existir hoy en día, que también tienen dinero, pero no son capitalistas. O sea, y esta figura es la típica del atesorador. O sea, un pirata que, digamos, su botín lo esconde en una isla, está atesorando, pero no es capitalista por eso, ¿no? El capitalista es mucho más racional, ¿no? O sea, es mucho más, digamos, inteligente, entre comillas, que el atesorador, ¿no? Esta persona, ¿no?, lo que hace es aprovechar que las relaciones sociales lo convirtieron en los dueños de los medios de producción, porque no hay una naturaleza de medio de producción, sino que es un acto social lo que transforma que los medios de producción sean sociales o sean privados, ¿no? La famosa propiedad de los medios de producción, ¿no?, aprovecha que habiendo monopolizado los medios de producción, no voy a entrar acá
explicar eso, porque eso lo tendrían que leer el capítulo 24 del Capital, pero básicamente es como que Darth Vader, estamos en el capítulo 4 de la Guerra de las Galaxias, Darth Vader ya existe. No sabemos cómo llegó a ser Darth Vader, o sea, no sabemos cómo el capitalista llegó a ser capitalista, pero sabemos que existe, ¿no? Y probablemente la historia de la Guerra de las Galaxias sea menos truculenta que la historia de esta clase social, ¿no? Este individuo lo que hace con el dinero es, de alguna forma, hacer algo que en principio puede parecer mágico, ¿no? Que es hacer del dinero más dinero. Es decir, nosotros, cualquier trabajador, ¿no? Lo que hace es, tiene una mercancía, la vende, obtiene dinero y compra otra mercancía. Es decir, si yo quiero vender pan, produzco pan, saco dinero y me compro una remera de Motorhead o me compro un CD de AC/DC, ¿no? O la realidad es que uno termina pagando todas las cuentas que uno tiene que pagar, ¿no? O sea, eso hace que en mi ciclo, y en el ciclo de la mayoría de ustedes, el dinero, ¿no?, sea un mero puente que permite comparar, ¿no?, una mercancía con otra mercancía. Porque el objetivo en este caso es sencillo, es obtener un valor de uso cualitativamente diferente al que poseo inicialmente. ¿Se entiende? O sea, yo tenía pan, me compré un CD de AC/DC, ¿no? Esto se llama circulación simple, ¿no? Y no es la circulación que hace el capitalista. La circulación que hace el capitalista, él tiene dinero, no sabemos cómo tiene dinero, sale al mercado, compra mercancías, ¿no?, y vuelve con esas mercancías a vender y obtiene más dinero. Es decir, dinero, mercancía, dinero prima. ¿Qué sería? Dinero, mercancía, y el dinero prima es igual al dinero más un plusvalor. Esto en términos de números sería, a ver, en Argentina nadie haría esto, pero en Estados Unidos, si uno le ofrece un 10% de rentabilidad, te venden a la madre, ¿no? O sea, en Argentina por menos de 60, 70, 80, no sé, locuras que tenemos en el país subdesarrollado, ¿no? Las rentabilidades tienen que ser, digamos, monstruosas. Pero si uno le ofrece a un estadounidense 10% de rentabilidad, es un montón. O sea, 10% de ganancia sobre lo que invirtió, ¿no? Sería que de prima sería los 100 de dinero más un plusvalor, pongamos 10, entonces tendría 110. Esto es, digamos, acá estamos introduciéndonos en la transformación del dinero en capital. ¿Se entiende? Ahora, el funcionamiento objetivo del modo de producción capitalista es hacer del dinero más dinero, es hacer esto, de dinero, dinero prima, ¿no? Y uno puede pensar que en realidad es porque muchas personas les pintó hacer eso, o sea, se les ocurrió hacer eso. Pero en realidad este ordenamiento subjetivo responde a relaciones sociales. Entonces, es porque hay un funcionamiento objetivo de las relaciones sociales que vamos a tener un funcionamiento subjetivo del capitalista que ansía ampliar su capacidad de dinero. Es decir, eso no está en la naturaleza del ser humano, sino que está inscrito en el conjunto de las relaciones sociales, y el individuo piensa que esa conducta le pertenece, porque claramente la está ejerciendo, pero no le pertenece en el sentido de que otro conjunto de relaciones sociales, en vez de crear a un empresario, hubiera creado un guerrero, por ejemplo, una sociedad guerrera como el feudalismo, ¿no? Entonces, esta cuestión ustedes lo tienen que tener muy en claro, ¿no? ¿Cómo se logra hacer esta diferencia cuantitativa? Porque justamente el objetivo del capitalista, a diferencia de los trabajadores, es hacer una diferencia cuantitativa. Al final del ciclo, tener más de el dinero que se logró. O sea, tenía dinero y quiere lograr más dinero. Nosotros queremos hacer del valor de uso otro valor de uso, lo cual es una diferencia cualitativa, ¿no? ¿De dónde sale el plusvalor? Bueno, uno le pregunta a un empresario, ¿no? Y ese empresario le va a decir que es un as en los negocios, ¿no? O sea, todos son geniales en los negocios, ninguno se equivoca, ¿no? Estoy siendo irónico, ¿no? Porque
O sea, el nivel de, digamos, de egocentrismo para explicar la realidad, y no estoy diciéndolo en términos morales, sino de cómo se observa las relaciones sociales, es importante en estas personas. Sí, yo compro más barato y vendo más caro. A ver, yo soy un gran empresario que tengo, digamos, una empresa de supermercados, ¿no? Y lo que hago es, le compro a el que me vende, ¿no? Las gaseosas, le pongo mi marca y se las compro por abajo del precio del mercado. Entonces, esa es una forma de comprar más barato. Pero además le vendo más caro. Cualquier consumidor argentino sabe los precios ridículos cuando uno sale de la Argentina que tiene cualquier producto en Argentina. O sea, desde comprar, digamos, una remera hasta comprar un libro, pasando por comprar un auto, en Argentina los precios son súper altos. Entonces, ahí es otra forma también de explicar el plusvalor, supuestamente. Pero esto es falso. ¿Por qué? Porque el plusvalor se explicaría a través de un minusvalor. Es decir, si yo como consumidor tengo que ir a un supermercado y el supermercado me está cobrando por arriba del precio, ¿no? Yo estoy perdiendo plata. Haces así, lo que el supermercado gana, yo lo pierdo, ¿no? Además es como el estanciero, o sea, en el juego el estanciero es un juego donde la masa de dinero es constante, o sea, no hay más masa de dinero. Entonces, cuando yo soy el dueño de la provincia de Buenos Aires, de las tres partes de la provincia de Buenos Aires, cae algún digamos, compañero de juego, me tiene que pagar a mí. Lo que gana ¿cómo se llama? El que es dueño de la provincia lo pierde el que está pasando por la provincia. Ustedes saben cómo se juega a este juego, ¿no? Pero principalmente la masa de dinero no aumenta, como no aumentaría la masa del dinero del estanciero. Es decir, la masa de dinero no aumenta. Eso se llama, digamos, mejor dicho, es una ilusión de que hay gente que compra sin vender o vende sin comprar. ¿Por qué? Porque así como hay uno que es un pescado que se come al otro, después viene un pescado más grande y se come al otro, y después viene un tiburón y se come al tiburón, y después viene el hombre y se come al tiburón. O sea, digamos, en este sentido, uno, así como gana, pierde. Y lo cual sería muy aleatorio. Y principalmente no explicaría por qué los países crecen en su PBI o decrecen como es en un momento de crisis económica. Entonces, estas visiones desde la subjetividad no se pueden explicar porque son una ilusión de quien las está diciendo, ¿no? Y acá hay un problema, y esto es típico del materialismo dialéctico, presentar contradicciones, que las cosas son y no son, cosa que nos diferencia muchísimo del